Bien, listo, regresamos. Muchísimas gracias. Busqué rapidísimo. Nicolás de Obando. Ese es el nombre de este gobernador, ¿vale? Entonces establece el modelo obandino, el cual, a diferencia del modelo colombino de generar colonias de este Cristóbal Colón, lo que se va a buscar es que estos asentamientos conquisten, se expandan, generen un mestizaje, o sea que la gente de ahí, los nuevos pobladores, comiencen a mezclarse con los pobladores nativos, se repartan tierras, se elijan representantes, o sea, alcaldes, y se diseñen damero. Damero es este trazo de forma reticular con el equipamiento principal en la parte central. Y ya recordamos la sesión anterior, cómo se genera un modelo básico de una ciudad. Al centro, en el núcleo, los principales edificios, luego los solares del pueblo, de los conventos, luego este límite de la ciudad y finalmente la zona agrícola y las haciendas, ¿vale? Este esquema que comienza a tener mayor aceptación debido a que genera arraigo. La gente que ahora viene y se queda genera arraigo. Ya no es una especie de obrero que trabaja en una especie de mina en donde pareciera que lo único que hace es extraer los recursos. No, sí van a explotar los recursos evidentemente, pero parte de los recursos también se quedan en el territorio. Los ejemplos serán el mismo Santo Domingo, La Habana, Veracruz, Campeche, Panamá, Cartagena de Indias, Santa Marta y San Juan, que tendrán este esquema de modelo obandino. Mientras que el esquema de Cristóbal Colón, el esquema colombino, será un esquema muy utilizado, por ejemplo, por Portugal, en África, en la India, en Asia. Y se quiso instaurar en América, pero fue tan vasto el territorio americano que tuvo mayor aceptación el modelo obandino, ¿vale? Recordando estos núcleos de expansión territorial o ciclos de fundaciones, vamos a recordar que el objetivo era crear áreas de influencia, constituir una red de intercambio y de comunicación entre las diferentes ciudades y 3, esbozar el territorio del nuevo continente descubierto. Tenemos el primer núcleo fundacional y de conquista, que será el Caribe con la Española y Cuba. Después tenemos el territorio de Tierra Firme y Castillo del Oro, Santa María la Antigua del Darién, en lo que es Panamá y la parte norte de Colombia. Tenemos el tercer núcleo, que es la Veracruz, que es en el territorio mesoamericano. Luego tenemos con Pizarro Cusco, donde se van a la región andina, que costó mucho trabajo someter esa región, y de ahí hacia diferentes partes de Sudamérica, y finalmente Buenos Aires, como un último núcleo muy tardío de expansión y de fundaciones hispanas, ¿vale? Aquí será muy importante señalar que Diego Velázquez, como gobernador de Cuba, era, además de las Islas Canarias, el segundo trampolín, por así decirlo, entre la metrópoli y los nuevos territorios americanos. De la metrópoli pasaban a las Islas Canarias, de las Islas Canarias a Cuba, ¿vale? Y conforme Cuba, conforme se fueron como se fueron descubriendo varios territorios en América, fue perdiendo relevancia la isla de la Española y se volvió un punto de piratería, de pillaje, de bucaneros, de corsarios, etcétera, ¿vale? Los corsarios eran los piratas que tenían el permiso real de la corona británica para ser piratas. Eso se llama ser un pirata, un corsario, porque tenían el corso. En fin, es otra historia, ¿vale? Entonces, vamos a tener que se van estableciendo focos importantes en este lugar, que será a mediano plazo llamado la Nueva Granada. Aquí el virreinato de Lima y acá el virreinato de la Nueva España, ¿vale? Ya para el siglo XVIII tenemos justamente esto, una administración muy específica de territorios sometidos y de territorios intelectualmente conocidos, más no sometidos, como la parte centro y norte de lo que hoy es Estados Unidos, que eran parte del virreinato de la Nueva España. Todo lo que está en color rosa
era el virreinato, la Nueva España. No éramos una colonia. La colonia era nada más una ciudad en donde se extraían los recursos. Por ahí pueden decir, es que se llevaron todo el oro y la plata. No es cierto. Había algo que se llamaba el quinto real, en donde solo la quinta parte se la llevaban a España y el resto se quedaba aquí. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la Nueva España, en verde la Nueva Granada, en amarillo lo que sería el virreinato de Perú y en azul el virreinato del Río de la Plata y la parte de la Patagonia que no fue totalmente controlada, ¿vale? ¿Qué va a pasar con este primer contacto con México, con la Nueva España? Resulta que vamos a tener por ahí una expedición que sale del Darién, la parte norte de Panamá, de Colombia, que en ese entonces era la Gran Colombia, bueno, en el siglo XIX. Resulta que hay un naufragio y dos europeos de nombre Gonzalo Guerrero, hoy estoy muy mal, ¿qué me está pasando? Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, en 1511 hay un naufragio y se pierden y terminan en la isla de Cozumel y los mayas los capturan, ¿vale? Gonzalo Guerrero es un tema bien interesante. Dicen que es el primero que inició con el mestizaje, o al menos eso dice la historia. Gonzalo Guerrero fue sometido por los mayas, pero a diferencia de Jerónimo Aguilar, que era un sacerdote, bueno, tenía más un interés religioso, no era un sacerdote. Gonzalo Guerrero terminó asimilando la cultura maya y se convirtió en un guerrero maya y luchó ante los españoles por el pueblo maya. Entonces, un fenómeno interesante. Mientras Jerónimo de Aguilar, muy enfocado con la idea de la religión, siempre rechazó a los mayas y estuvo capturado. Esa historia la conocía Hernán Cortés. Por lo tanto, Hernán Cortés sale en una de sus expediciones hacia la zona de Yucatán para rescatar a Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero dijo no, Jerónimo de Aguilar dijo sí, y Jerónimo de Aguilar fue el traductor primero de Hernán Cortés. Porque resulta que Hernán Cortés, que hablaba castellano, y Jerónimo de Aguilar, que hablaba castellano y hablaba maya, aprendió a hablar maya. Más o menos, yo creo, tampoco creo que haya sido tan fácil. Si se fijan, las diferentes expediciones que hubo por ahí de Juan de Grijalva, de Francisco Hernández de Córdoba, etc., comenzó a conocer más o menos cómo era el territorio de lo que hoy en día es México. Aquí será muy importante porque Hernán Cortés de Monroy, que ese era el apellido, se hace a la mar sin la autorización del gobernador de Cuba, que era Diego de Velázquez. Se hace a la mar, primero para rescatar a Jerónimo de Aguilar, y a partir de ahí comienza a rodear estos territorios que se han ido encontrando. Entre ellos llega a un lugar llamado Campeche, que en ese entonces se llamaba Quimpech, y una serie de otros territorios. Déjenme ver si aquí se indica bien, bueno, creo que más adelante. Pero en uno de esos lugares, me parece que cerca de Tabasco, la gente local le ofrece una mujer que conocemos nosotros como la Malinche, la cual hablaba náhuatl y maya. Entonces ahí comienza el teléfono descompuesto. Yo quiero decirle a alguien en náhuatl, no sé hablar, entonces le digo a Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar interpreta en maya, se lo dice a la Malinche y la Malinche se lo interpreta al mexica, ¿no? Que vaya a conocer. Quieran o no, se hace un teléfono descompuesto, ¿vale? Terminan estableciéndose en el año de 1919 en lo que es la Villa Rica de la Veracruz, porque llegan un Viernes Santo, el día de la verdadera cruz. Este señor Hernán Cortés, que es un conquistador o un adelantado, así también se les llama, viene a buscar someter todo este territorio. Junto con él viene Pedro de Alvarado, muy sanguinario este señor,
que después buscaría conquistar la zona de Guatemala, pero sería mano derecha del señor Hernán Cortés. Vienen otros exploradores como Núñez Cabeza de Vaca, que se va a la parte norte, Francisco Montejo, que se va a la parte de Yucatán, en la década de los 40 termina sometiéndolo, y Nuño Beltrán de Guzmán, que también era súper sanguinario, tan sanguinario que la misma corona vino aquí a ver qué está pasando, y lo relevaron de su cargo porque era muy sanguinario. Nuño Beltrán de Guzmán sometió a los purépechas y a la zona de Jalisco y Michoacán, ¿vale? Bien, este primer establecimiento urbano, que se llamaría la Villa Rica de la Veracruz, de 1519, 22 de abril de 1519, no tendría la solidez debido al desconocimiento del suelo y del clima. Lo que construyeron terminó deshaciéndose. Por lo tanto, se vieron en la necesidad de moverse hacia un sitio que se llama Quiahuiztlán. Estuvieron ahí unos años y finalmente se trasladaron en 1525 a un lugar llamado La Antigua. Hoy en día se conoce como La Antigua, ¿vale? Veracruz La Antigua. Ese lugar estarían hasta el año 1600, cuando se trasladan definitivamente al lugar donde desembarcaron, el lugar que hoy en día es el puerto de Veracruz, y ahí se desarrolla ya hasta el siglo XVII a principios la ciudad que hoy en día conocemos. Claro, hoy en día tiene mucha arquitectura del siglo XIX, pero esa es otra historia. Uno de los establecimientos que dejaron en La Antigua será esta casa llamada la Casa de Cortés, pero no fue la Casa de Cortés, era la aduana de La Antigua. Todo lo que entraba a Veracruz tenía que pasar por ahí. Todo lo que salía de Veracruz tenía que pasar por ahí. Y es un establecimiento pequeño. Vemos aquí la planta, una zona administrativa, un pozo, una zona habitacional, una zona funeraria, una pequeña parroquia, una plaza pública, que es la del día de... Esto es actual, toda la parroquia y la plaza pública. Una avenida que hoy en día está delimitando, que es la Avenida Independencia. Y todo este conjunto de caballerizas, almacenes, habitacional y administrativa es lo que conocemos en estas fotografías. Vemos que son muros de mampostería mixto, porque de pronto hay cerámica, hay tabiques, hay ladrillos, aquí los podemos ver. Vemos aquí lo que se llama dintel, o a veces llamado arco plano, porque está funcionando a partir de la inclinación de estas piezas para sostenerse, y aprovecha además un elemento, una viga de madera, para poder apoyar esta estructura. Aquí tenemos estos huecos que se llaman mechinales. Ahí van las cabezas de las vigas, porque aquí iba una columna, aquí va otra columna, aquí va una gualdra, o sea, es una viga de madera, sobre la cual descansaba una serie de maderas para poner un terrado, para poner ahí una cubierta. ¿Ok? Y así estaba funcionando este conjunto. Hoy en día pues ya nada más quedan los vestigios y podemos ver los sistemas constructivos, los sistemas estructurales, y entender dónde estaban los arranques de las columnas. ¿Vale? Entonces todos eran unos pasillos cubiertos. Y que bueno, pues está muy interesante para sacarse foto, y están estos árboles de amate que están parte de la estructura, etcétera. Toda esta ciudad que hoy en día conocemos de Veracruz es hasta el año de 1600. Ahorita no hablaremos de ello, ¿vale? Y tenemos ahí la primera ermita, considerada la primera construcción religiosa hispana en Mesoamérica. Es la Ermita del Rosario, construido por franciscanos en la ciudad de La Antigua. Tenemos que es una pequeña ermita de una sola nave, con una influencia muy medieval. De hecho, nos recuerda mucho la arquitectura cristiana de la Baja Edad Media del norte del territorio ibérico, esta arquitectura asturiana, en donde tenemos un acceso muy sencillo, enmarcando el acceso con un lenguaje muy románico, rematado por una espadaña, en donde es un muro de campanas. En lugar de campanario usas una espadaña, y ahí tenemos esta espadaña. Entras y tenemos un cañón, una bóveda de cañón corrido,
que seguramente eso fue posterior, no fue de la época. Seguramente al inicio era una cubierta de madera, pero ya al día de hoy vemos una bóveda de cañón corrido con estos contrafuertes, porque recordemos que las cargas van en diagonal y para que no se abran los muros tengo que poner un contrafuerte para equilibrar las cargas, ¿vale? Y es un templo, bueno, es una ermita muy sencilla. Cuando llega Hernán Cortés al territorio de la Villa Rica de la Veracruz, a lo largo de su camino, como Zempoala, por ejemplo, comienza a aliarse con grupos indígenas rivales o que estaban cansados del yugo y de la violencia mexica o azteca. Aztecas son los que salieron de Aztlán, mexicas son los que habitan México Tenochtitlan, ¿vale? Entonces inicia una serie de recorridos de Hernán Cortés por varios territorios, por varias ciudades mesoamericanas, juntando aliados, con la promesa de liberarlos del yugo mexica, ¿sale? Hasta que llegan por la parte, quizás una parte importantísima será cuando llegan a Tlaxcala, donde muy a la fuerza se alían los mexicas con los castellanos. Llegan a Cholula, que es un sitio religioso muy importante para Mesoamérica, donde generan una matanza. Llegan a Huejotzingo, a Mecameca, San Juan Ayotzinco, Mixquic, Cuitláhuac, hoy en día conocido como Tláhuac, y llegan a Mexicalcingo, que hay una estación del metro. Y llegan por la parte sur de México Tenochtitlan. Pero llegan ya conociendo las historias de un lugar con mucho oro, que dominaba el territorio. Entonces él comenzó a decir, si yo lo conquisto, si yo lo someto, pues me verá bien el rey. ¿Quién era el rey en ese entonces? Ya Carlos V o Carlos I. Entonces llega y bueno, primero parecen muy amistosos. Moctezuma, que era muy supersticioso, lo acepta pensando que era el regreso de Quetzalcóatl, porque era un hombre con rasgos muy diferentes a los mexicas, hasta que después dice, este creo que no es un dios, es muy rarito. Llega Pánfilo Narváez por parte de Diego de Velázquez para capturar a Hernán Cortés por rebelde. Deja en su lugar en México Tenochtitlan a este señor Pedro de Alvarado, y este señor Pedro de Alvarado genera una matanza en un ritual al pie del Templo Mayor, lo cual genera un descontento de la gente, y la misma gente termina, dice la historia, que matando con una pedrada a Moctezuma. Otros dicen que realmente fue Hernán Cortés quien lo ahorcó, y ahí comienza la noche triste, que comienzan a llevarse todo el oro, de pronto los atacan, los sitian, y bueno, comienza todo un problema para la moral española. Termina haciéndose finalmente un sitio para México Tenochtitlan, y México Tenochtitlan es vencido el 13 de agosto del año de 1521, es sometido y ahora se convierte en parte de los dominios de Castilla. Claro, esto no fue del día, de la noche a la mañana, fue paulatino, ¿vale? Vamos a encontrar que este choque violento, pintado por Jorge González Camarena en este mural que es impresionante, vemos este choque muy violento entre la cultura mesoamericana y la cultura española, la cultura castellana. Y este choque tan violento será el pie de lo mexicano. Nosotros no somos ni indígenas y tampoco somos ibéricos, no somos europeos, somos mexicanos. Somos una raza mestiza entre la mezcla de estas dos grandes culturas, que además estas culturas tienen un antecedente de una mezcolanza cultural impresionante, ¿vale? Entonces tenemos que ser muy imparciales a analizar esta arquitectura. No estamos ni a favor de lo indígena ni a favor de lo europeo. Estamos a favor del entendimiento de nuestras raíces, y en este caso es la Nueva España. Aquí es importante señalar, hay un gobernante de una ciudad llamada Tucumán, allá en Argentina, Jerónimo Luis de Cabrera, donde nos establece diferentes pasos o protocolos para establecer la ciudad.
La elección del sitio, la imposición del nombre de la ciudad, la designación de la advocación de la iglesia, la designación del patrono de la ciudad, que muchas veces coincidía con la advocación de la iglesia, la plantación del rollo. Y aquí quiero hacer yo una pausa. El rollo, también conocido como picota, es un símbolo de poder del Estado, en donde se pone un poste o una columna y ahí se leen los edictos reales. El rey ha dicho que a partir de hoy no sé qué, lo han visto en las películas. También es un lugar en donde enjuiciaban a las personas y a veces las quemaban o a veces las ahorcaban. Y esta se encontraba en la plaza, en el núcleo. Aquí tenemos la Plaza Mayor de Tlaxcala de 1584, en donde vemos justamente una picota. Es esta columna, que es el símbolo del poder. Y no la podías tocar, porque si no era casi pena de muerte. Y aquí abajo tenemos un grabado de la Plaza de Armas de la Ciudad de México en el siglo XVIII, o sea, en 1700 y fracción. Y ahí encontramos la picota y la horca, que eran dos elementos que estuvieron al menos 300 años ahí, símbolos del poder y de la autoridad. Entonces poner un rollo era importantísimo. Tomar la posesión, determinar el sitio de la iglesia, designar los primeros cabildos, al alférez, al alguacil mayor, al procurador y todos estos trabajadores del gobierno local y de la seguridad local, la determinación de un escudo, la determinación de los límites de la ciudad, la publicación del plano de la ciudad ubicando dónde están las manzanas, dónde está la plaza, la iglesia, el cabildo, la cárcel, los conventos, los predios del hospital, el solar para cada poblador, las calles, las dimensiones de las manzanas, etc. La distribución y la ubicación de las áreas de cultivo y las estancias, y finalmente la distribución de la encomienda de indios. Significaba que a un conquistador se le daba un grupo de indígenas con la condición de que los educara y los evangelizara, o sea, que les enseñara el catecismo, por así decirlo. A cambio ellos le trabajaban. Después se quitaría las encomiendas, porque resulta que los conquistadores eran muy crueles con los indígenas, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de una picota española. Esta es una picota que se encuentra en Villalón de Campos, en Castilla y León, de 1523. Es una picota con una clara plástica gótica. Ahora nos vamos acá a nuestro territorio, el rollo de Peaca. Este elemento está en Puebla, de 1559, y es un elemento que nos evoca este rollo, y era este símbolo del poder. Que además, este no es el reloj original, ahí había un campanario, pero ahí se establece uno de los primeros relojes latinoamericanos en el siglo XVI, de origen alemán, donado por los reyes, por el rey de España, ¿vale? Vamos a irnos apurando. Aquí hay una de las primeras construcciones, el llamado Palacio de Cortes de Cuernavaca, en donde podemos ver una mezcla de una arquitectura que nos evoca a lo medieval, con ciertos elementos que nos evocan a lo renacentista, y juntos, ¿qué es esto? Plateresco. Podríamos decir que es un plateresco gotizante, porque tiene esos elementos que nos evocan al gótico. Esta torre y este reloj no son de la época, son del siglo XIX, ¿vale? Vamos a tener que poco a poco la conquista de México se va haciendo paulatino. Comenzamos con el centro de México y posteriormente con Yucatán, con lo que sería Jalisco, con la parte sur de lo que es Oaxaca, Chiapas, Guatemala. Luego se va hacia Centroamérica, etc. Realmente hasta 1542, 20 años después de la caída de México Tenochtitlan, es cuando se logra someter a Yucatán. Fue complicado someter a Yucatán. Vamos a tener otras exploraciones que se van hacia lo que hoy en día es Estados Unidos, y conocen a diferentes grupos culturales, los apaches, los chichimecas, los comanches, los cheyenne, navajos, etc. Vamos entonces estableciendo una larga conquista del territorio hasta que para 1535 se divide la Nueva España en diferentes reinos. Ese es un esquema muy medieval. Tener un territorio controlado, en este caso por un virrey, que sería como el rey, un virrey,
y la jurisdicción o la división geopolítica se divide en pequeños reinos y gobiernos. En este caso el reino de la Nueva España, más el reino de la Nueva Galicia, más el gobierno y la capitanía general de Yucatán, el reino de Guatemala, de Nuevo León, de Coahuila y de Nueva Vizcaya, juntos conforman el virreinato de la Nueva España. Hernán Cortés de Monroy, Pizarro y Altamirano, ese es su nombre completo, se convertiría en el primer general, capitán general del territorio y el primer marqués que tiene este territorio, conocido como el Marqués del Valle de Oaxaca. Y él, junto con Bernal Díaz de Castillo, Francisco de Aguilar y Andrés de Tapia, se convertirían en cronistas. Este señor escribiría una serie de cartas, llamadas las cartas de relación a Carlos V, donde comienza a describirle todo lo que están conociendo, descubriendo y sometiendo para el rey. Este es el primer mapa que se tiene de México Tenochtitlan por parte de manos europeas. Está súper mal dibujado. Esto es el Golfo de México y esto es el lago de Texcoco, en donde se encuentra México Tenochtitlan. Sí, pareciera que con 2 pasos ya llegué a Veracruz. Está mal. Este es el llamado mapa de Nuremberg y no está en México, está en Alemania, de 1524, ¿vale? Y se incluyó en estas cartas de relación al rey Carlos V. ¿Cómo se va a estructurar el gobierno? Será una capitanía general en un inicio, en donde habrán oficiales reales y jueces. Debido a el descontrol que se generó, se establecieron reales audiencias, en donde van a haber una audiencia generada por varias personas, hasta que en 1535 se establece el virreinato, y de ahí hasta 1821. El virreinato es en donde el rey tiene un representante en estos territorios, que se le va a llamar virrey, el cual tendrá una función ejecutiva y judicial. El primer virrey es un humanista, de nombre Don Antonio de Mendoza y Pacheco, ¿vale? El rey de España tendrá al virrey de la Nueva España como representante, y a partir de ahí viene una serie de diferentes cargos. El gobernador, en donde habrá un alcalde mayor, ya sea un cabildo indígena o un cabildo español, o el ayuntamiento, una real audiencia, donde hay un presidente, oidores y veedores, que se encarga de la justicia. Un capitán general que se encarga de los aspectos militares, en donde encontramos un teniente. Encontramos la hacienda, en donde hay un superintendente que se dedica a todo lo que es el dinero, donde tenemos oficiales reales. Y un vicepatrono, que está en manos del clero, y vamos a tener la división territorial por arquidiócesis, diócesis, órdenes regulares y la Inquisición. Entonces, el representante del gobierno será un alcalde mayor o un corregidor, ¿vale? Que estará bajo el poder del virrey, ¿ok? Pero el virrey no decidía solo. Tenía el Consejo de las Indias y la Casa de Contratación como filtros en la comunicación entre el rey de España como la máxima autoridad y el virrey de un virreinato. El Consejo de las Indias tenía el papel de supervisar la administración general de ultramar. Proponía candidatos, tenía atribuciones judiciales, militares, hacendarias, o sea, tenía más poder que el virrey. Y tenía un control y decisiones civiles y espirituales. Y la Casa de Contratación controlaba el comercio, las expediciones y el tránsito de personas. No podía llegar cualquier persona. La Casa de Contratación decidía quién podía venir a estos territorios, ¿vale? Tendremos entonces aquí a los primeros virreyes. El primero, Don Antonio de Mendoza, quien tendría además un tratado de arquitectura, el Alberti, el famoso Alberti, bajo el brazo, el cual lo utilizaría para generar sus primeras propuestas urbanas. Y es así como este señor establece el tercer modelo urbano, que se le llamaría el modelo mendocino. Este modelo mendocino, nada más y nada menos, buscaría aspectos de ventilación, de asoleamiento, espacios abiertos y calles anchas, una ciudad ideal renacentista, edificaciones platerescas, una traza moderada, que después platicaremos qué es. Y se rediseñan lugares como la Ciudad de México, Antequera de Oaxaca, Puebla de Los Ángeles y Valladolid, allá en Michoacán. Valladolid, hoy Morelia, ¿vale? Entonces vamos a tener que a partir
del Tratado de Alberti, Antonio de Mendoza comienza a establecer orden en las ciudades virreinales. La sociedad se va a formar por 3 estratos principalmente. Una aristocracia que era los europeos, que eran muy poquitos, quienes controlaban la minería, la ganadería, eran negreros, o sea, comerciaban con personas africanas. Grandes comerciantes, tenían plantaciones, dueños de ingenios, era el alto clero, la alta milicia, la alta burocracia y los nobles peninsulares, ¿vale? Los criollos o mestizos, que eran los que seguían en este nivel social, era la mediana jerarquía. Los criollos era la gente europea nacida en territorio nacional. Por lo tanto, no eres un peninsular, eres un criollo, porque naciste aquí. Y los mestizos son ya esa mezcla que se da entre los peninsulares o los criollos con los indígenas, ¿vale? Entonces estos se van a conformar en la mediana jerarquía, en la clase media, encomenderos, hacendados, oficiales, caciques, comerciantes, clero, burocracia, milicia, oficiales, artesanos, peones. Y finalmente los indígenas, y déjenme ver qué más dice ahí, y los negros, que es la baja jerarquía, quienes se encargarán de ser los encomendados, trabajos domésticos muy humildes, en minas, haciendas, actividades urbanas modestas. Perdón, que me llegó un correo aquí. Y entonces algo muy importante que tenemos que señalar es justamente la idea de... me cortó la inspiración este mensaje, perdonen ustedes. El mestizaje que se da. Y comienza a surgir un montón de castas, mezclas entre diferentes razas que van a generar un abanico multicultural, multiétnico en el territorio de la Nueva España. Aquí nos dicen, según Juan López Velasco y según Antonio de Ulloa y Jorge Juan, ¿quiénes llegaban a las Indias? 1. Hay que evitar los petulantes, codiciosos y enemigos del trabajo, o sea, flojos, no extranjeros, no practicantes de otra religión, no procesados por la Santa Inquisición, no hombres casados sin sus mujeres, no frailes y esclavos berberiscos o levantiscos, o sea, rebeldes. Solo pueden venir hombres que buscan perpetuarse en este territorio, cristianos con oficio y sus familias, incluyendo a sus criados y personal de servicio. Así lo dice este libro, ¿vale? Personal de servicio, militares, exploradores y mercaderes. Los mercaderes tenían que tener una licencia de comercio de 2 a 3 años de vigencia, ¿ok? Y vamos a tener que los españoles que pasaban a América eran hombres de bajo linaje, que querían encontrar tierras y querían tener una nobleza en este nuevo territorio. Para ir cerrando esta presentación, los aspectos económicos relevantes que tendrá este territorio al inicio del siglo XVI será el oro, la plata y el cobre, grandes yacimientos de estos materiales en Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas e Hidalgo, el desarrollo de una agricultura y una ganadería mezclando lo propio, maíz, cacao, algodón, frijol, azúcar, tabaco, maguey, agave, chile, grana, cochinilla, etc., más el ganado introducido. Se conforman latifundios y haciendas, que platicaremos en nuestra sesión Zoom, y se prohíbe el cultivo de la vid y el olivo. Eso era algo muy de Europa y no se podía hacer en otro territorio. En el comercio se quedaba el quinto real, o sea, el 20% de tus ganancias se iban a la metrópoli y el resto se quedaba aquí. Ese es el mercantilismo. Había un monopolio de productos, existía la flota de las Indias y el galeón de Manila, que ya les había explicado que era este contacto entre Filipinas a través del territorio de la Nueva España hacia España, ¿vale? Y todo esto lo platicaremos más adelante. Y simplemente, nada más para recordar, Sevilla como el principal puerto de España tenía este tipo de arquitectura. Vean, se parece al rollo de Tepeaca. Vean el tipo de arquitectura, es una arquitectura que tiene desde el mudéjar, gótico, islámico, gótico, plateresco, renacentista, nuevamente mudéjar, islámico,
cómo no iba a llegar una influencia totalmente plateresca a este territorio. Bien, les agradezco mucho, cuídense y seguimos en contacto. Bye.